Recuerdo aquella noche de viernes con total claridad. Casi parece que ocurrió ayer. Beatriz estaba sentada al borde del sofá, con una pierna doblada bajo la otra, desplazando el dedo por la pantalla de su móvil, como si estuviera leyendo la noticia más importante de su vida. La televisión emitía algún programa que ninguno de los dos veía ya realmente. Solo era ruido de fondo llenando el espacio entre nosotros. Yo estaba de pie, un par de pasos detrás de ella, aferrando una bolsa con la cena que había comprado de camino a casa. Ni siquiera sé por qué me molestaba ya. Supongo que todavía tenía la esperanza de que tal vez la comida fuera lo que le recordara que solíamos reírnos juntos mientras comíamos unos bocadillos baratos. Me aclaré la garganta. Ella no levantó la vista. Dije, «Oye, ¿te apetece cenar juntos esta noche?» Su pulgar siguió deslizándose por la pantalla. Suspiró, no muy fuerte, pero lo suficiente para que yo lo oyera, como si incluso contestarme le costara más energía de la que podía permitirse. Giró la cabeza, una fracción, con los ojos aún clavados en el teléfono, y murmuró, «No tengo hambre, ya he picado algo». Eso fue todo. Ni un gracias, ni un lo siento, solo ese rechazo plano e indiferente. Miré el sitio en el sofá junto a ella, el lugar donde solía sentarme cuando veíamos reposiciones de series, y ella se quedaba dormida con la cabeza en mi pecho. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que seguía resistiendo. Dejé la bolsa sobre la encimera de la cocina y me quedé allí de pie, con las manos agarrando el borde hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Todo lo que podía pensar era, esto es el fin, este es el momento en el que finalmente acepto que a ella ya no le importo un bledo. Ella echó un vistazo rápido, encontrándose finalmente con mis ojos por una fracción de segundo, y su expresión era como si mirara a través de mí, como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Y esa fue la última vez que intenté fingir que podíamos arreglar algo de esto, pero supongo que para entender realmente cómo llegamos a esto, tendrías que retroceder 7 años, cuando pensaba que casarme con Beatriz sería la mejor decisión que jamás tomaría. En aquel entonces, todo parecía vivo. Ella era el tipo de mujer que aparecía en mis obras de construcción con 2 termos de café y una sonrisa que hacía que los otros chicos me dieran codazos y murmuraran sobre lo afortunado que era. Yo llegaba a casa después de 12 horas bregando con permisos y subcontratas para encontrarla poniendo discos antiguos de rock español a todo volumen, bailando descalza sobre las baldosas frías de la cocina con cajas de pizza abiertas sobre la encimera. Yo tenía 32 años cuando nos casamos. Ella tenía 27 y trabajaba como higienista dental. Recuerdo pensar que tenía las manos más suaves que jamás había sentido cuando apoyaba la palma en mi mejilla o entrelazaba sus dedos con los míos. Hubo un tiempo en que me enviaba mensajes a mitad del día solo para decirme que me echaba de menos. No porque necesitara algo, sino porque genuinamente quería escuchar mi voz. Aquel primer año, todo era fácil. Me levantaba a las 6, me duchaba, me ponía las botas de trabajo y ella estaba en la cocina preparándome el almuerzo. Me despedía con un beso, con el pelo aún húmedo de la ducha, y yo conducía hacia las obras, sintiéndome el tipo más afortunado de toda España. Pero la vida tiene una forma de desgastar los bordes de las cosas que solían brillar. Quizás empezó cuando acepté el ascenso a coordinador de proyectos. Las horas se hicieron más largas, las responsabilidades se acumularon. Ella dijo que lo entendía, pero las pequeñas cosas empezaron a cambiar. Los mensajes se hicieron más cortos, las risas, por la noche, se volvieron más silenciosas. Empezó a irse a la cama antes que yo, alegando que estaba cansada. Me dije a mí mismo que era normal, que los matrimonios pasan por fases. Cuando su hermana Clara se mudó con nosotros después de su ruptura, realmente pensé que podría sacar a Beatriz del pozo en el que había estado. Clara era 6 años menor, más abierta, más habladora, vino a quedarse con nosotros hasta que pudiera averiguar a dónde ir después. No me importaba, siempre me había caído bien Clara. Tenía una forma de ser muy suave, nada que ver con el tono quebradizo e impaciente que Beatriz había empezado a usar conmigo. Al principio, los 3 nos sentábamos en el salón, hablando de nada, historias del trabajo, vídeos estúpidos de YouTube,
la forma en que el perro robaba calcetines y los escondía bajo la mesa de centro. Por un tiempo, pensé que tal vez Beatriz se estaba ablandando. Se reía un poco más con Clara cerca, pero eso duró poco. Recuerdo una noche que llegué a casa más tarde de lo habitual. Estaba lloviendo y dejé huellas de barro por las baldosas de la cocina sin darme cuenta. Beatriz apareció por la esquina, con la cara tensa de irritación. «No te puedes molestar ni en quitarte las botas», espetó. «¿En serio?». Miré las huellas y me encogí de hombros. «Es solo barro. Lo limpiaré». «Siempre es algo», murmuró ella. «Nunca piensas». Así era como funcionaba. Cada pequeña cosa se convertía en una prueba de que le estaba fallando de alguna manera. Intenté mantener los pequeños gestos. Le dejaba notas en su coche junto a su vino favorito. Incluso arreglé el grifo que goteaba y del que tanto se quejaba. Nada de eso hizo mella. Después de un tiempo, dejé de esperar algo a cambio. Clara, sin embargo, se dio cuenta. No de una manera romántica, pero me veía. A veces yo estaba haciendo café antes del amanecer y ella entraba en la cocina con su sudadera enorme, el pelo hecho un desastre, y simplemente sonreía suavemente, como si sintiera lástima por mí. Hablábamos en voz baja para que Beatriz no se despertara. «¿Día duro?», preguntaba ella. «Sí», decía yo, «pero así es la vida». Y ella asentía como si lo entendiera. No era coqueteo, no era un escape, era simplemente conexión, el mínimo indispensable de ser reconocido. Creo que la peor parte fue darme cuenta de que echaba de menos que me echaran de menos. Esa sensación cuando alguien te mira y se le ilumina la cara entera. No había visto eso en los ojos de Beatriz en mucho tiempo. Parecía que estaba alucinando cuando captaba destellos de ello en otras personas, incluso extraños. Una cajera en el supermercado, un vecino saludando. Cualquier cosa se sentía mejor que su mirada vacía. Una tarde, después de un día especialmente brutal en el trabajo, lidiando con una subcontrata que hizo una chapuza con el pladur, llegué a casa esperando que, por una vez, Beatriz pudiera preguntar qué tal me había ido el día. En cambio, estaba en el baño con la puerta cerrada con llave. Podía oír su voz a través de la fina madera. Se estaba riendo. Me senté en el borde de la cama y esperé. Salió 15 minutos después, todavía sosteniendo su móvil. Apenas me miró. Dije, «Te echo de menos». No sé de qué otra forma decirlo. Ella suspiró. Finalmente dejó el teléfono y se cruzó de brazos. «Ya no puedo fingir más», dijo rotundamente. «Estoy cansada de intentarlo». Fue como si el aire se escapara de la habitación. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué significa eso? Significa que no quiero seguir haciendo el paripé. No lo siento, y no voy a fingirlo por tu bien. Asentí, pero me ardía la garganta. Podrías habérmelo dicho antes. Te lo estoy diciendo ahora. Eso fue todo lo que ofreció. Me quedé despierto la mitad de la noche, escuchando la lluvia golpear contra la ventana, preguntándome si quedaba algo que salvar. A la mañana siguiente, supe que no. La mañana después de que ella dijera que había terminado de fingir, me paré en la cocina, mirando la cafetera, como si pudiera escupir algún tipo de respuesta. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera y el crujido ocasional de las paredes. Beatriz todavía dormía, o al menos no había salido del dormitorio. Me pregunté si sentía alivio, si decirme la verdad finalmente había levantado el peso que había estado cargando. Para mí, fue diferente. Me sentía hueco, como si hubiera estado sosteniendo las paredes de nuestra vida yo solo, y ahora que había soltado, toda la maldita cosa estaba a punto de derrumbarse. Bebí mi café lentamente, tratando de convencerme de que podía seguir adelante, que si simplemente le daba espacio, tal vez ella cambiaría de opinión. Pero era como intentar aferrarse al humo. No importaba lo fuerte que agarrara, no quedaba nada sólido. Un par de horas más tarde, Clara bajó las escaleras vestida con vaqueros y una vieja camiseta de un grupo de música. Me miró, con las cejas juntas, como si pudiera ver exactamente lo destrozado que estaba. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Abrí la boca para mentir, para decir que estaba bien, pero no salió nada. En lugar de eso, simplemente me encogí de hombros. Ella se sirvió un poco de café y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. No hablamos durante un minuto. Solo nos sentamos allí, en el pesado silencio. Finalmente,
Ella dijo, escuché parte de lo de anoche. Lo siento, me froté la cara con una mano. No es culpa tuya. Lo sé, dijo ella, mirando dentro de su taza. Es solo que odio verte así. Quería decirle que todo estaría bien, pero ni yo mismo lo creía. Las semanas que siguieron fueron un borrón de rutina. Iba a la obra, volvía a casa y encontraba a Beatriz exactamente donde la había dejado. En el sofá, con su móvil, o en la encimera de la cocina, mirando al vacío. Apenas hablábamos. Cuando lo hacíamos, era sobre cosas prácticas, la compra, las facturas, si habían sacado al perro. Una tarde, llegué a casa y encontré a Beatriz arreglada, con el maquillaje perfecto y un perfume tan fuerte que me golpeó tan pronto como crucé la puerta. ¿Sales?, pregunté. No se molestó en darse la vuelta. Sí, cena con las chicas. Asentí lentamente. Vale, pásalo bien. Ninguna invitación para que me uniera. Ninguna explicación. Ya estaba a medio camino fuera de la puerta antes de que yo terminara la frase. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. Solo yo, el perro y el eco de sus tacones en el escalón de la entrada. Esa noche, Clara estaba en el salón viendo algún documental. Me senté en el otro extremo del sofá, sintiéndome como un invitado en mi propia casa. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó, sin apartar la vista de la televisión. Lo pensé. Pensé en cómo realmente no había hablado con nadie sobre nada de esto. Ni con mis compañeros de trabajo, ni con mis amigos. No quería ser el tío que se queja de su matrimonio. Pero Clara era diferente. Ella era parte de ello de alguna manera. Lo había visto de cerca. En realidad no, dije finalmente. Ella asintió. Vale, pero si cambias de opinión. Sí. Nos sentamos allí en silencio y de alguna manera eso era mejor que estar solo. Un viernes, llegué a casa con el sonido de risas saliendo de la cocina. Por una fracción de segundo, mi corazón se levantó. Tal vez Beatriz estaba de buen humor. Tal vez podríamos tener una conversación real. Pero cuando entré, la vi a ella y a dos de sus amigas sentadas alrededor de la isla de la cocina, con copas de vino en las manos. Hablaban unas encima de otras, riéndose tontamente como adolescentes. Beatriz me miró, su sonrisa desvaneciéndose un poco, pero no dijo nada. Una de sus amigas, Patricia, creo, me miró y luego se inclinó más cerca de Beatriz, bajando la voz lo suficiente como para pensar que probablemente yo no la oiría. Dios, ¿cómo lo aguantas? Es un muermo, susurró. Los ojos de Beatriz se dirigieron a mí, luego de vuelta a Patricia, y entonces se rió. Una risa seca, pequeña y sin humor. Sí, dijo. Es lo que hay. No dije una palabra. Simplemente me di la vuelta y subí las escaleras. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí y me senté en el borde de la cama, mirando al suelo hasta que mi visión se nubló. Esa risa fue como un cuchillo. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, lo suficiente para que sus voces se desvanecieran y la casa volviera a quedarse en silencio. Cuando finalmente bajé de nuevo, se habían ido. Beatriz estaba en el salón mirando su móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando cogí mis llaves y salí por la puerta principal. No tenía un plan, simplemente conduje. Las calles estaban casi vacías, el cielo cargado de nubes. Terminé aparcado junto al embalse en la zona oeste de la ciudad, aquel al que Beatriz y yo solíamos ir cuando empezamos a salir. Es curioso cómo los lugares no cambian, incluso cuando todo lo demás sí lo hace. Me senté allí con el motor al ralentí, las manos en el volante, sintiéndome el hombre más solitario del mundo. Después de un rato, mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. Oye, ¿estás bien? No contesté de inmediato, pero 10 minutos después, hubo otro. Si quieres compañía, estoy aquí. Dudé. Luego escribí de vuelta. Estoy en el embalse. ¿Te importa si voy a sentarme contigo? No, está bien. 15 minutos después, su coche se detuvo junto al mío. Salió, envuelta en un gran jersey gris, y se deslizó en el asiento del copiloto sin decir nada. Nos sentamos allí en silencio, viendo el agua ondular bajo las farolas. Después de mucho tiempo dije, ella ya no me quiere. Clara se giró para mirarme,
con una expresión tan triste que casi me rompe. Lo sé, dijo en voz baja. Lo siento, asentí. Supongo que lo sé desde hace tiempo. Simplemente no quería admitirlo. Ella no intentó discutir, no ofreció consuelo vacío, solo se sentó allí conmigo mientras el mundo seguía girando fuera del parabrisas. Y de alguna manera, aquello se sintió como el momento más honesto que había tenido en años. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me quedé allí mirando al techo, sin sentir nada. Ni ira, ni desesperación, solo una fría claridad que no había tenido antes. A las 7, estaba en internet mirando anuncios de pisos en alquiler. No se lo dije a Beatriz. Todavía no. Empecé poco a poco, empaquetando las herramientas del garaje, algo de mi ropa, la caja de fotos viejas que ella no había tocado en años. Las llevé a un trastero durante mis descansos para el almuerzo. Se sentía casi pacífico, como si finalmente me estuviera moviendo en una dirección, cualquier dirección, y ella no se daba cuenta, o si lo hacía, no preguntaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Pasaron un par de semanas así, yo sacando silenciosamente trozos de mi vida de la casa, mientras Beatriz seguía viviendo como si yo fuera un mueble viejo que había dejado de notar. Cada mañana me despertaba, me duchaba y me vestía en el vestidor que solíamos compartir. Mi ropa estaba disminuyendo en el perchero, las perchas vacías se multiplicaban, pero ella nunca dijo una palabra. Una tarde llegué a casa y la encontré en la mesa de la cocina con Clara. Estaban hablando en voz baja. Tan pronto como entré, la cara de Beatriz se cerró como si estuviera apagando un interruptor. Clara me miró, sus ojos deteniéndose en mi bolsa de deporte medio llena. «Hola», dijo suavemente. «Hola», murmuré. Beatriz ni siquiera levantó la vista. Siguió mirando su móvil, con la boca fijada en esa misma línea tensa a la que me había acostumbrado. Subí las escaleras y me senté en el borde de la cama, mirando mis propias manos. No podía entender cómo habíamos pasado de bailar en la cocina a esto, dos extraños ocupando el mismo espacio. Esa noche me quedé despierto escuchándola moverse abajo. Cada paso sonaba como un recordatorio. Esta ya no es tu casa. A la mañana siguiente, ella se fue temprano. Me senté en la mesa de la cocina, mirando su taza de café vacía. Clara bajó unos minutos después. Se detuvo cuando me vio, como si estuviera tratando de decidir si decir algo. «¿Realmente te vas?», dijo finalmente. Asentí. «Sí». Ella sacó la silla frente a mí y se sentó. Durante un largo rato, no hablamos. «No creo que ella se dé cuenta todavía», dijo Clara suavemente. «No le importa», dije. «O le importa, pero no lo suficiente». Clara me miró como si quisiera discutir, pero luego simplemente suspiró. «Lo siento», dijo. «No lo sientas. No es culpa tuya». Ella extendió la mano a través de la mesa y descansó su mano sobre la mía solo por un segundo. Un pequeño gesto que me recordó que yo todavía era humano. Más tarde ese día, llamé a una inmobiliaria sobre un piso que había visto en internet. Un pequeño piso de 2 habitaciones en un edificio antiguo en la zona sur de la ciudad. Nada lujoso, pero parecía un lugar donde podía respirar. Cuando lo visité, el lugar olía levemente a pintura fresca y a limpiador de moquetas barato. Las ventanas vibraban cuando el viento se levantaba, pero era mío, o lo sería. Firmé el contrato de alquiler esa misma tarde. Esa noche no se lo dije a Beatriz. No le vi el sentido. Ella ya estaba en su propio mundo. Pasé la noche empaquetando más cajas, herramientas, abrigos de invierno, un par de fotos enmarcadas de mis padres. Dejé nuestra foto de boda donde estaba. No sentí nada al mirarla, solo un sordo reconocimiento de que pertenecía a una versión diferente de nosotros. Alrededor de la medianoche, me metí en la cama. Ella todavía estaba despierta a mi lado, el brillo azul de su teléfono iluminando su cara. Cerré los ojos y me pregunté si ella notaba siquiera la forma de mi cuerpo a su lado. 2 días después, empecé a llevar mis cosas al nuevo piso, unas pocas cajas, cada vez. Clara era la única que parecía importarle. Me buscaba con la mirada cuando yo sacaba una caja por la puerta principal, con una expresión mezcla de tristeza y alivio. Una tarde, me detuvo en el porche. «Diego», dijo en voz baja, «¿estás seguro de que no quieres decírselo?»
Miré más allá de ella hacia la ventana del salón donde Beatriz estaba sentada, ajena a todo. ¿Qué diferencia habría?, pregunté. Clara no respondió. El último viernes que pasé en esa casa fue la noche en que todo terminó de encajar. Beatriz tenía a sus amigas en casa otra vez. Llegué tarde a casa. El tráfico estaba fatal en la autovía y tuve que pasar por el trastero para dejar otra carga. Entré en la cocina, cansado y hambriento, y allí estaban Beatriz, Patricia y un par más. Botellas de vino en la encimera, risas demasiado fuertes, ese tono quebradizo en sus voces. Dejé mis llaves y asentí en su dirección. Nadie dijo hola. Me serví un vaso de agua y me apoyé contra la encimera, tratando de decidir si coger algo de comer o simplemente irme a la cama. Fue entonces cuando Patricia me miró, con los labios curvándose en una sonrisa burlona. «Parece agotado», dijo, con la voz goteando falsa simpatía. «Pobrecito, debe ser duro ser tan predecible». Beatriz ni siquiera fingió estar avergonzada. Se rió, una risa alta y fina que hizo que se me encogiera el estómago. «Sí», dijo ella, «lo es». No me miró cuando lo dijo. No dije una palabra. Simplemente salí de la cocina, cogí mi chaqueta y me fui. Pasé esa noche en mi coche, aparcado en el descampado detrás de mi nuevo edificio. Los asientos eran incómodos y el frío calaba hasta los huesos, pero me sentía más tranquilo de lo que había estado en meses. Por la mañana, conduje de vuelta a la casa. Beatriz todavía dormía. Empaqueté lo último de mi ropa, las herramientas que había dejado en el garaje, algunos libros. Dejé mis llaves en la encimera de la cocina. Me quedé allí durante un largo minuto, mirando alrededor del lugar donde pensé que construiría una vida. Luego salí por la puerta. No dejé una nota, no lo necesitaba. A las 9 de esa mañana le envié un mensaje. «Pasaré más tarde a recoger el resto. Cuídate». 1 hora más tarde, mi teléfono se iluminó con su nombre. Dejé que sonara. Cuando empezaron a llegar los mensajes, uno tras otro, le di la vuelta al teléfono y lo dejé boca abajo en el asiento del copiloto. Para cuando volvía por las últimas cajas, ella estaba esperando, de pie en el salón con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. «Así que, eso es todo», exigió. «¿Simplemente te vas?» No la miré mientras recogía la última caja. «No», dije tranquilamente, «simplemente me estoy poniendo al día». Su voz se quebró. «Te estás rindiendo». Me encontré con sus ojos y por una vez no sentí nada. «Tú te rendiste hace mucho tiempo», dije. «Yo solo he terminado de fingir que no me daba cuenta». Su boca se abrió como si quisiera decir algo más, pero no salieron palabras. Salí sin mirar atrás. La primera noche, en el nuevo piso, se sintió extraña, de una manera que no puedo explicar realmente. No era alivio exactamente, más bien un vacío silencioso. Las paredes estaban desnudas. El aire olía a pintura fresca y polvo viejo, y cada vez que la calefacción se encendía, hacía vibrar las rejillas, lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar, pero era mío. Dejé mi bolsa de deporte en el dormitorio y me quedé allí escuchando el silencio, sin pasos arriba, sin el brillo del teléfono de Beatriz en la oscuridad. Durante un tiempo, pensé que tal vez empezaría a sentir algo, dolor, arrepentimiento, un pánico repentino de haber cometido un error, pero no llegó. Me tumbé en el colchón que compré de segunda mano y miré al techo hasta que el sol empezó a entrar por las persianas. A la mañana siguiente, hice café en la pequeña cafetera de goteo barata que había comprado en la ferretería. La cocina olía a tostadas quemadas y fregasuelos. Bebí mi café, de pie junto a la ventana, viendo la nieve caer sobre la calle abajo. Nadie sabía que me había ido todavía, excepto Beatriz y Clara. Ni mis padres, ni mis amigos. No me sentía listo para explicárselo a nadie. Un par de días después, estaba de vuelta en el trabajo, intentando concentrarme en el cronograma de una obra que se negaba a tener sentido. Los chicos notaron que algo era diferente. «¿Estás bien, tío?», preguntó Marcos, uno de mis jefes de equipo. Me encogí de hombros. «Sí, mudanza». «¿Te mudas?» «Sí». No preguntó más, solo asintió como si lo entendiera. Después del trabajo, conducía a casa a mi piso vacío
y me sentaba en el suelo con una cerveza, sintiendo la quietud asentarse en mis huesos. Es curioso cómo puedes acostumbrarte a casi cualquier cosa. Aproximadamente una semana después, los mensajes de Beatriz empezaron a cambiar. Al principio, sonaba enfadada, como si yo hubiera hecho algo imperdonable al irme, sin una gran confrontación final. Luego el tono cambió. No entiendo por qué no me hablas. Podemos arreglar esto si vuelves a casa. Te echo de menos. No pensé que te irías de verdad. Leí cada mensaje, pero no respondí. No quedaba nada que decir. Una tarde, apareció en mi trabajo. Yo estaba en la caseta de obra, revisando facturas, cuando alguien llamó a la puerta. Levanté la vista, y allí estaba ella, con el pelo recogido, los ojos muy abiertos y desesperados, de una manera que no había visto en años. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me levanté lentamente. Beatriz, este no es el lugar. Por favor. Su voz se quebró. No sé qué hacer. Suspiré. Deberías irte a casa. Parpadeó, como si no pudiera procesarlo. ¿Realmente has terminado con esto?, susurró. Lo he hecho. Se quedó allí unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se alejó, con los hombros encorvados como si cargara algo pesado. La vi irse, y por primera vez no sentí la necesidad de correr tras ella. Clara me envió un mensaje más tarde esa noche. Llegó a casa llorando. Solo pensé que debería saberlo. Gracias, le contesté. No pedí más detalles. No los necesitaba. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Me levantaba antes del amanecer. Hacía café. Conducía al trabajo. Después de horas, paraba en el supermercado o cogía comida para llevar del bar cerca de la autovía. Algunas noches me sentaba junto a la ventana con una cerveza, mirando el aparcamiento, preguntándome cuánto tardaría en desvanecerse mi antigua versión. La mayoría de los días era más fácil de lo que esperaba. Aproximadamente un mes después de mudarme, fui a una fiesta de cumpleaños de mi colega Álvaro. Había estado insistiéndome para que fuera durante semanas, diciendo que necesitaba salir de mi propia cabeza. No tenía ganas de ir, pero aparecí de todos modos, llevando un pack de 6 cervezas y una sonrisa incómoda. El lugar estaba lleno. Viejos amigos, compañeros de trabajo, gente que apenas reconocía. La música retumbaba de fondo y la cocina olía a barbacoa y cerveza barata. Estaba a mitad de mi segunda copa cuando Álvaro se acercó y me dio una palmada en el hombro. Me alegro de que hayas venido, dijo. Sí, yo también, supongo. Sonrió. Hay alguien aquí a quien quiero que conozcas. Antes de que pudiera discutir, me dirigió hacia el salón. Fue entonces cuando la vi. Marina estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo un vaso de plástico, hablando con una mujer que yo no conocía. Tenía el pelo oscuro, cortado a la altura de la mandíbula, y cuando sonreía, se le iluminaba toda la cara. Álvaro me dio un codazo. Sé amable, susurró. Es buena gente. Casi puse los ojos en blanco. No estaba listo para nada nuevo, pero cuando ella se giró y me pilló mirando, sonrió. Esa expresión cálida y abierta se sintió como una invitación. Me acerqué, me presenté, y de alguna manera la conversación fue fácil. Hacía preguntas, escuchaba realmente mis respuestas. Se reía de mis estúpidas historias de trabajo, y cuando admití que acababa de mudarme después de 7 años de matrimonio, no se inmutó ni pareció incómoda. Lo siento, dijo, con voz baja y sincera. Debe haber sido duro. Lo fue, dije, pero era el momento. Ella asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Hablamos el resto de la noche. Cuando finalmente me despedí, me tocó el brazo. Oye, dijo, si alguna vez quieres tomar un café o algo, avísame. Salí al frío con su número en mi móvil, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, un destello de esperanza. Beatriz debió enterarse de la fiesta. Tal vez por amigos comunes, tal vez por Clara. Una semana después, apareció en mi piso sin avisar. Abrí la puerta y allí estaba ella, con el pelo revuelto, los ojos bordeados de rojo. No sé cómo hacer esto, dijo. No respondí. Ella entró sin esperar invitación. ¿Me odias?, preguntó. Sacudí la cabeza. No. Entonces, ¿por qué no me hablas? Porque no queda nada que decir. Se frotó la cara con una mano. No sé. Pensé que siempre estarías ahí.
que no importaba lo mal que se pusieran las cosas, tú te quedarías. La miré durante un largo momento. Eso es exactamente por lo que tuve que irme, dije en voz baja. Se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Vi temblar sus hombros, pero no me moví para consolarla. No podía. Nos sentamos en silencio, hasta que ella finalmente se levantó y caminó hacia la puerta. Lo siento, susurró. Lo sé, dije. Entonces, ella se fue. Pasaron unos meses después de esa última visita. Los mensajes disminuyeron, las llamadas pararon. Eventualmente, el silencio se asentó entre nosotros como algo permanente. No me precipité con Marina. Empezamos despacio. Un café después del trabajo, una película los fines de semana. Ella nunca me presionó para hablar de Beatriz, pero cuando lo hacía, escuchaba sin juzgar. Hubo una noche, una tarde fría de marzo, cuando nos sentamos en su cocina comiendo comida china de cajas de cartón. Ella me miró por encima del borde de su vaso y dijo, «Sabes, tienes derecho a estar enfadado». Pensé en eso, en cómo no me había permitido sentir mucho de nada, ira, tristeza, resentimiento, solo una sorda aceptación de que así tenía que ser. No estoy seguro de que la ira ayude, dije finalmente. Tal vez no, dijo ella, pero a veces tienes que permitirte sentirla para que no te coma vivo. Asentí, aunque no estaba seguro de creerlo. La vida siguió avanzando. El piso empezó a sentirse más como un hogar. Colgué algunas fotos en las paredes, fotos de viajes de senderismo, un plano enmarcado de uno de mis proyectos favoritos. Los fines de semana, conducía hacia la sierra. Aparcaba cerca de un sendero y simplemente caminaba hasta que me sentía lo suficientemente cansado para dormir. Poco a poco, el dolor empezó a desvanecerse. Una tarde a finales de primavera, paré en el supermercado después del trabajo. Empujaba el carrito por el pasillo del pan cuando la vi. Beatriz parecía diferente, más delgada, con el pelo recogido en un moño desordenado, ojeras bajo los ojos. Sostenía una barra de pan en una mano y miraba el estante como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo. Cuando se giró y me vio, su cara se arrugó por un segundo. Pensé que podría alejarse, fingir que no me había visto, pero no lo hizo. Se acercó, con pasos vacilantes. «Hola», dijo en voz baja. «Hola». Nos quedamos allí, con las luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas. «Tienes buen aspecto», dijo. Su voz era frágil, como si estuviera conteniendo algo. «Gracias. ¿Tú estás bien?» Tragó saliva con fuerza. «No lo sé. Supongo. Pensé que lo estaría a estas alturas». No dije nada. Solo esperé. Miró al suelo. Echo de menos lo que teníamos. Y sé que soy yo quien lo arruinó. No discutí. Ella continuó, con la voz temblorosa. «La gente con la que he estado saliendo no es lo mismo. Esperan que esté agradecida por cada pequeña cosa, como si fuera un favor recibir cualquier amabilidad». Levantó la vista entonces, con los ojos húmedos. «Tú nunca me hiciste sentir que tenía que ganármelo». Asentí lentamente. «Te amaba. Eso es lo que haces cuando amas a alguien». Una lágrima resbaló por su mejilla y se la limpió con el dorso de la mano. «Lo siento», susurró. No sabía lo que estaba tirando a la basura. La creí, pero eso no cambiaba nada. «Lo sé», dije suavemente, «pero es demasiado tarde». Ella tomó una respiración temblorosa. «Si pudiera volver atrás». Sacudí la cabeza. «No importaría. Ya no soy la misma persona». Por un momento, simplemente me miró, como si intentara memorizar mi cara. Luego asintió. «Espero que seas feliz», dijo. «Lo soy», dije, y lo decía en serio. Se alejó y la vi irse, sintiendo no alivio exactamente, sino una tranquila certeza de que había hecho lo único que podía hacer. Esa noche se lo conté a Marina. «Parecía perdida», dije. Marina extendió la mano a través del sofá y tomó la mía. «Esa no es tu carga, lo sé». Apoyó su cabeza en mi hombro. «Hiciste todo lo que pudiste». Cerré los ojos y solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Creo que finalmente estoy bien», dije. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. A veces, todavía pienso en la forma en que Beatriz se reía cuando era feliz, la forma en que solía bailar en la cocina,
la forma en que se quedaba dormida con la cabeza en mi pecho, pero esos recuerdos ya no duelen. Son simplement lo que son, trozos de una vida que terminó. Si hay algo que he aprendido, es que puedes amar a alguien con todo lo que tienes y aún así tener que irte, no porque dejaras de quererla, sino porque ella dejó de querer primero. Y cuando eso sucede, lo único que queda por hacer es empezar de nuevo.